Hola a todos, bienvenidos a mi canal, a mi podcast. Cada semana estoy subiendo mensajes que comparto en Más Vida y espero que este contenido te ayude, te inspire. El día de hoy estoy compartiendo cómo cumplir o cuál es mi propósito y cómo es que damos fruto, qué significa esto, y creo que va a ser muy interesante para todos los que lo escuchen. También puedes ver en masvida.org diferente información de noticias de la iglesia, puedes pedir oración, puedes apoyar con tu ofrenda, y gracias de verdad por conectarte, por suscribirte, por apoyar este ministerio. Vamos a comenzar. Dios te bendiga. Bienvenidos, Más Vida, desde Morelia hasta Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, León, Toluca, Acapulco, Chihuahua, Dallas, Orlando, Caracas, España, y en todos lados donde estén, escríbanos en línea ahí en el chat, un pequeño mensaje de dónde están conectados. Bueno, pues bienvenidos. Si aún están de pie pueden sentarse. Estamos en nuestra serie Id y Haced Discípulos. Es nuestro enfoque para el año 2023. Próxima semana va a ser la gran final de esta serie que he titulado Me engañaste. Tiene que ver no con hablar de tu ex, sino con cuando sentimos como que Dios no está cumpliendo lo que nos prometió. Y va a estar algo súper interesante. Y luego comenzamos una serie sobre salud mental también. Pero en nuestra serie de Ir y Hacer Discípulos estamos hablando del próximo año de ser discípulos. Quiero recordarles que como iglesia vamos a estar construyendo un pozo de agua potable en Oaxaca. Vamos a estar apoyando la alimentación de 5,000 judíos en Jerusalén con escasos recursos. Un montón de proyectos de Centro Noé, de centros de rehabilitación, Colegio Libertad en Lagunillas, Michoacán, Colegio Libertad en Ciudad de México. Vamos a revitalizar 10 iglesias necesitadas con equipo de computación, lo que sea. Vamos a poner un techo en una iglesia el próximo año también, y cosas increíbles que vamos a hacer el próximo año como iglesia. Además de la construcción de la universidad, también empieza el próximo año, y muchas otras cosas. Y la manera en que logramos esto cada año es con una ofrenda llamada primicias a inicios de año. Y si tú quieres saber de qué se trata esta ofrenda, cómo prepararte para la ofrenda, si quieres pensar y orar quizá ser parte de esto para el próximo año, puedes por favor descargar mi devocional Una Vida en Abundancia, que habla de las primicias, en masvida.org. Lo puedes descargar en PDF o en la aplicación de la Biblia YouVersion, que la gran mayoría tiene. O, como los conozco, imprimí unas copias para que se las lleven al final de la reunión. Entonces, si usted quiere unas copias también, es un estudio de 5 principios, lecturas de literal 2 minutos diarias, 3 minutos diarias, principios acerca de qué significa esto, para que lo ores, lo pienses y Dios nos prepare para hacer esto. Y yo creo que Dios nos va a súper sorprender en el 2023 con cosechas extraordinarias para nuestras vidas y para la iglesia también. ¿Lo puedes creer? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ok. Id y haced discípulos. ¿Cómo ser discípulos? Este pasaje es tan clave para aprender a ser discípulos. Juan 15 verso 5. Juan 15 verso 5. ¿Están listos? Yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cuántos conocen a gente que sí hace muchas cosas sin Cristo? Obvio. Pero no puedes hacer nada de valor eterno sin Cristo. No puedes cumplir propósitos eternos sin la ayuda de Cristo. Es lo que está diciendo. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Fíjate el verso 18, el 8, perdón. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Puedes creer en Cristo y no dar fruto,
pero no puede ser un discípulo de Cristo sin dar fruto. Sí, verso 9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ayúdenme a leer esta parte del verso 10, por favor. Diga conmigo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Seguimos con el verso 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné, los aparté, les di esta gran comisión para sus vidas. Vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. El título de mi mensaje el día de hoy es una pregunta, es ¿cuál es mi propósito? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta alguna vez en su vida? ¿A los demás les vale? ¿Cuántos han hecho esta pregunta varias veces en su vida? Varias veces. Hablaba con Lucas y su papá, yo me estoy haciendo esa pregunta. Le digo, mira, yo casi voy a cumplir 46 y me sigo haciendo esa pregunta a veces. Porque uno cree que solo por tener una profesión como ¿verdad? Como ser pastor, ¿no? Como que uno tiene que tener bien claro el propósito. Pero la verdad es que propósito no tiene que ver solo con edad o con oficio, tiene que ver con conectarte con tu diseño divino. ¿Sí? Y quisiera recordarnos una historia que conté la semana pasada, pero es bien importante, del presidente John F. Kennedy. Estaba visitando las instalaciones de la NASA en 1961 y llegó en la noche, fuera de horas de trabajo, encontró un hombre allí trapeando, barriendo el piso y le preguntó, ¿qué haces limpiando el piso a esta hora? Y le contestó el hombre, no estoy trapeando y barriendo un piso, estoy ayudando a poner un hombre sobre la luna. En otras palabras, este hombre estaba conectando sus tareas diarias con un propósito alto y extraordinario. ¿Tiene sentido esto? Quizá han escuchado esta historia, este ejemplo de un hombre que pasó por una zona de construcción y le preguntó a los hombres, a algunos hombres que están construyendo. Uno de ellos le contestó, pues aquí nomás chambeando y trabajando para este jefe que es medio mala onda, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que trabajar. A otro le preguntó, ¿qué estás haciendo? Dice, pues aquí trabajando para llevar algo para mi casa. Y otro le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y dijo, ¿qué no puede ver? Estamos construyendo una gran catedral. En otras palabras, este hombre estaba conectando el pegar ladrillos, no con solo pegar ladrillos o con aportar para su casa, que es súper válido, pero lo conectó con algo todavía más alto, que es un propósito. ¿Tiene sentido esto? Y quiero decirte algo, tu motivación, tu alegría, tu satisfacción son resultado de conectarte con tu propósito. Es más, déjenles digo algo el día de hoy. Si tu meta en la vida es ser feliz, es la manera más segura de ser infeliz. Qué interesante que hoy en día hay más gente que su meta es ser feliz, pero hay más infelicidad, hay más depresión, hay más suicidios, hay más frustración. Hoy cuando todo el mundo dice, ¿por qué? Porque querer ser feliz o vivir para ser feliz es el evangelio de este mundo. Pero vivir para tu propósito, el propósito que Dios te dio, es lo que realmente te hace feliz. Feliz no es una meta, felicidad es una consecuencia de cumplir tu propósito. ¿Quieres encontrar felicidad en lo que estás haciendo? Conéctate con el propósito de Dios para tu vida. Ahí hay alegría, ahí hay felicidad. Antes de pasar, ya sé que están viendo aquí mis uvas y mi árbol, ya lo están viendo acá, ¿verdad? Ahorita vamos a... Pero antes de hablar de este pasaje y del propósito personal, quisiera hablar del propósito de Más Vida unos momentos, porque necesitamos recordar por qué es que Más Vida, después de 38 años, que por cierto este mes estamos cumpliendo 38 años de iglesia, ¿por qué es que Más Vida sigue creciendo, sigue plantando iglesias, sigue enviando misioneros? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque estamos conectados al propósito que Dios nos dio desde el inicio. Miren, les voy a leer nuestra declaración de misión, que honra las 5 cosas básicas
que Dios le habló a mis papás cuando plantaron la iglesia hace 38 años. ¿Están listos? ¿Sí? Somos una iglesia creciente, con un mover fresco del Espíritu Santo, comprometida con hacer discípulos de Cristo Jesús, educar a las próximas generaciones y plantar iglesias con una visión misionera. Lo leo otra vez, es más, ayúdenme por favor a leerlo juntos. Somos una iglesia creciente con un mover fresco del Espíritu Santo, comprometida con hacer discípulos de Cristo Jesús, educar a las próximas generaciones y plantar iglesias con una visión misionera. ¿Sabes qué más vida? ¿Por qué estamos abriendo colegios Libertad el próximo año en Ciudad de México, en Lagunilla? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque Dios le llamó a mis papás desde el inicio una iglesia creciente con un mover fresco del Espíritu Santo que eduque a las próximas generaciones. Siempre estuvo en el corazón de mis padres. ¿Por qué? Porque ¿cómo cambias una ciudad? ¿Cómo cambias una nación? Educando a sus próximos líderes, educando a los próximos papás, educando a las próximas mamás conforme a los valores de la palabra de Dios. Siempre ha estado desde el fundamento. ¿Por qué es que más vida? Estamos plantando iglesias en otras naciones. ¿Por qué es que enviamos misioneros? ¿Por qué es que un equipo está regresando ahorita de Kurdistán y otro equipo va a ir el próximo año a Turquía y a Jerusalén? ¿Y por qué tenemos misioneros en Cuba? ¿Por qué? Porque desde el inicio Dios le habló a mis papás de levantar misioneros para enviar a las naciones. ¿Por qué es que, verdad, tenemos un mover de alabanza? ¿Por qué estamos componiendo canciones? Porque Dios les habló a mis papás de un mover fresco del Espíritu Santo. Iglesia, ¿me está escuchando acá el día de hoy? ¿Por qué Más Vida sigue haciendo cosas nuevas en Cristo? ¿Por qué hay ánimo en nuestro corazón? ¿Por qué hay fuerza? Porque estamos conectados al propósito de Dios para esta iglesia. Y el punto es este, rápidamente: si tú eres parte de Más Vida, no solo vienes a la iglesia, estás siendo parte de un mover del Espíritu Santo, estás haciendo discípulos, estás educando a las generaciones y estás plantando iglesias en las naciones con una visión misionera. ¿Tiene sentido esto, iglesia? No solo es, es que el pastor Andrés y Más Vida, a la iglesia a la que voy, están haciendo esto. No, tú lo estás haciendo también porque eres parte de esta iglesia. ¿Sí? Dios quiere lo mismo para ti. Dios quiere ánimo, fuerzas, creatividad, gozo, milagros. ¿Y cómo lo vas a ver? Cuando te conectas a tu propósito. ¿Cómo lo descubrimos? Jesucristo nos enseña en este pasaje cómo vivir con propósito, que nos dice esto: yo soy la vid. Aquí está el árbol este. Está padre, ¿no? Les pregunté de qué es, porque les pedí un árbol en la semana. Y ahorita lo vi bien bonito con las naranjitas. Me dicen, es un naranjo mezcalero. No me juzgue, yo solo pedí el árbol, ¿verdad? Pero bueno, así de específicas son las naranjas, ¿no? Entonces, Jesucristo dice, yo soy la vid. Una vid, si tú ves que un viñedo compra o importa vides para plantarlas en un viñedo nuevo, van a llegar quizá son casi el puro tronco realmente. Entonces imagínate, aunque esto no es una vid similar, el principio es el mismo, ¿ok? La vid, la raíz es la vid. Y dice, ustedes ¿son qué? Las ramas, los pámpanos, las ramas. Ahora yo veo esta rama y yo no veo que tenga una crisis existencial. Así de, no está a las 2 de la mañana preguntándose, ¿estaré cumpliendo mi propósito? No, ¿por qué? Porque simplemente es parte de algo más grande que él mismo. Y él está dando fruto. Él sabe que está allí conectado para dar fruto. Y lo que Jesús está diciendo es exactamente eso. Dice, yo los comisioné. Yo les di el propósito de dar fruto. En otras palabras, tu propósito no viene de tus mejores ideas. Tu propósito viene de estar conectado a Cristo Jesús y dar el fruto que Él quiere
que des con tu vida. Quiero que voltees con alguien como si supieras lo que estás diciendo y le dijeras: tu propósito es dar fruto. Así díselo con autoridad, con gracia, ¿verdad? Tu propósito es dar fruto. Ahora el problema con eso es: ¿qué es fruto? No, porque escucha, no, sí, hay que dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Porque la verdad es que incluso yo, que tengo décadas de predicar, tuve que volverme a preguntar al estudiar este pasaje: ¿qué significa dar fruto? En nuestra vida, ¿qué significa? Bueno, pasemos ahora de las naranjas mezcaleras a estas uvas de acá, ¿verdad? Entonces, las uvas se dan en una vid, ¿sí? Y esta uva, al igual que esta naranja, ¿por qué sale en este árbol naranjas y en una vid uvas? ¿Por qué? Porque está saliendo simplemente el ADN que está adentro de la vid. En otras palabras, fruto, podríamos decir, es aquello visible, tangible, que se puede oler y que se puede probar. Fruto es entonces toda virtud que brota de nuestras vidas, que refleja a Cristo Jesús. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor. Oye, veo que estás tratando mejor a la comadre. Fruto. Gozo. Oye, ya no te veo tan amargado. Como que estás más de buenas. Digo, tienes tus momentos, pero no como antes. Hay gozo, hay ánimo en tu vida. Paciencia. Paz. Bondad. Oye, eras bien agarrado. Ahora eres generoso. Hay bondad en tu vida. Eres generoso con tus palabras, con tu tiempo, con tus recursos. Benignidad. Eres más amable. Dude, nunca eras amable. A tu mamá la estás tratando bien. Hello. Aquellos chavos que nomás se la pasan criticando a la jefa. Pero cuando Cristo te empieza a tocar, la empiezas a tratar bonito en Cristo Jesús. Todas las mamás tendrían que haber dicho amén. En otras palabras, fruto es, escucha bien, las virtudes de Cristo que la gente puede ver y probar que está saliendo de nuestra vida. Fe es uno de los frutos del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que cuando estás teniendo fe, aun cuando es una mala temporada, pero tú estás diciendo: Dios está conmigo, vamos a salir adelante, todo va a estar bien, no voy a abandonar el barco porque Dios está aquí junto a mí. Esa fe en medio de la tormenta está dando a probar de la fe y fidelidad y poder de Cristo Jesús en tu vida. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, rendido, humilde ante Cristo, templanza, dominio propio. Mi pregunta es: ¿qué está saliendo de tu vida? ¿Y qué está probando la gente? Porque el fruto, ¿para qué es el fruto? O sea, ¿para beneficio de quién es el fruto? ¿Para beneficio de la rama en sí misma? Claro que no. La rama no es que te gané, amigo, te gané, tengo más fruto que tú. Bueno, no. La rama no puede probar su propio fruto, no tiene cómo degustarlo. Pero más bien el fruto es para bendición de otras personas. Podríamos entonces decir que fruto es las virtudes de mi vida que Dios va produciendo, que muestran a Cristo y que está bendiciendo a otras personas, que está tocando a otra gente. Podríamos decir entonces que fruto es ser más como Cristo y guiar a las personas a Cristo Jesús. Si eres joven, si eres anciano, si eres empresario, empleado o desempleado, si estás en cualquier área de tu vida, si tú estás siendo más como Cristo y estás guiando a las personas a Cristo, puedes estar cumpliendo tu propósito. Eso es dar fruto. Vamos, si vas a aplaudir, hazlo con más ganas. Ahora,
La pregunta es, ¿por qué tenemos que dar fruto? O sea, que no puedo nomás como que, pues nomás venir de vez en cuando a la iglesia y pues ya, ¿para qué dar fruto? Lucas me preguntó, papá, los cristianos que según son cristianos pero no dan fruto, ¿sí se van al cielo o se van al infierno? Dijo, no sé, hijo. Algunos pasajes me hacen ver como que Dios nos da chance y esto y el otro. Otros pasajes como que a lo mejor te cortan, no sé. Le dije, lo que sí sé no es qué va a pasar con ellos. Lo que yo sí sé es que yo quiero entregarle cuentas correctas a Dios. Solo yo y Dios sabemos cuánto sé y cuánto Dios me ha encargado para ser responsable con mi vida. En otras palabras, no puedo contestar si tú vas a estar o no vas a estar en el cielo, si das o no das fruto, pero yo sí quiero contestar que cuando yo vea a Dios cara a cara, quiero por la gracia de Cristo Jesús haberle presentado todo el fruto posible de mi vida para Él, para su gloria y para la bendición de gente que me rodea. Y Jesucristo dice esto. Jesucristo dice esto. Jesucristo dice que damos fruto porque así es nuestro Padre Celestial glorificado. En otras palabras, Dios es adorado, glorificado, conocido en la tierra por nuestro fruto. Así somos nosotros discípulos. ¿Okay? De nuevo, puedes creer en Cristo, puedes incluso venir a la iglesia sin dar fruto, pero no puedes ser discípulo sin dar fruto. Y número 3 dice, y pidan lo que quieran en mi nombre y mi Padre se los dará. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pidan lo que quieran? Pastor, lo que sea puedo pedir. Cuando estás tan conectado con Cristo, pides lo que Cristo quiere para ti. Significa conoces a Dios tanto que pides cosas que Él quiere para ti. En otras palabras, damos fruto para glorificar a Dios, damos fruto para ser discípulos y damos fruto para ser amigos íntimos de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo damos fruto? ¿Cómo le hago, pastor, para dar fruto? Pues de nuevo, yo no veo así como que están muy estresadas estas ramas, ¿verdad? Así, fruto, no, sino que hay, hay un principio que yo veo aquí que Jesús nos enseña y dice, si permanecen en mí, conectados, si permanecen en mí, van a dar fruto. En otras palabras, si te conectas a Cristo, vas a dar fruto de Cristo Jesús. La religión es esta, la religión te dice, da buen fruto primero y luego te acepto. Pero Cristo dice, conéctate conmigo y voy a ayudarte a dar fruto. Entonces, damos fruto cuando permanecemos conectados a Cristo Jesús. Volta con alguien, dile, conéctate. Conéctate. Ahora, pastor, ¿cómo lo hacemos para permanecer conectados, verdad? ¿Cómo lo hacemos para permanecer conectados? Porque hay unos bien conectados, otros desconectados. Yo ni sé dónde estoy ni qué soy. ¿Cómo lo hacemos para estar conectados? Ok, Jesús lo dijo, permanezcan en mi amor, permanecerán en mi amor cuando obedecen mis palabras. Entonces, permanecemos conectados a Cristo en obediencia. Llegamos a Cristo en fe y permanecemos en Cristo en fe con nuestra obediencia. Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces ya confesaste a Jesús, fue tu primer paso. Ahora sigue ejercitando tu fe, obedeciendo a Cristo Jesús. Entonces, pastor, pero ¿por dónde comienzo? Tú sabes, o sea, ni sé por dónde empezar a obedecer para dar fruto. ¿Qué pasos doy? ¿Cómo le hago entonces para obedecer y estar conectado y dar fruto? Por favor, ok, los próximos minutos voy a tratar de explicarte las 5 cosas básicas que toda la Biblia nos enseña en diferentes pasajes, desde el principio hasta el final, de qué propósitos y cosas básicas los seres humanos podemos cumplir y hacer en Cristo Jesús para estar conectados, para dar frutos. ¿Están listos para esto o no? ¿Ok? Bueno, los que estén listos, ahí va. Se encuentran, ¿ok? Se encuentran esos 5 propósitos en toda la Biblia, pero resumidos los encontramos en el gran mandamiento y la gran comisión. Quiero que lo leamos juntos, lo meditemos y luego voy a explicarte literal, con ejemplos de maneras prácticas, cómo llevarlo a tu vida diaria. Ok, Mateo 22:37, la gran comisión. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con
todo tu corazón o con toda tu alma, sí, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38, es el primer mandamiento y el más importante. Entonces, número 1, fuiste creado para adorar. ¿Fuiste creado para qué? Para adorar. En otras palabras, Jesús está diciendo, lo más importante es que Dios sea lo más importante para ti. Lo más importante es que Jesús esté al centro de tu vida. Eso es adorar. Dice con el corazón, con el alma y con la mente. Okay. Habla de las emociones. O sea, cuando estás aquí cantando y estás usando tus expresiones, estás adorando. Cuando cantamos aquí en la iglesia estamos adorando. Pero también el corazón, y dice Marcos, incluso con tus fuerzas, habla de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Entonces hay que amar a Dios, sí cantando, sí con las emociones, sí con las expresiones, pero también con nuestras fuerzas en la semana. Quiero decirte una cosa, cuando vas al trabajo y llegas temprano y haces tu trabajo como para el Señor y no como para tu jefe, lo haces con la excelencia que Dios se merece y no por tu cheque que te llega, entonces estás adorando a Dios en la chamba. Escuché 3 amenes nomás aquí. Cuando tú eres fiel a tu esposa, aun cuando la Lupita te está tentando, estás adorando al Señor. De verdad. Cuando vas al date night con tu esposa y la romanceas y la enamoras otra vez, estás adorando a Cristo. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en las cosas que Cristo quiere que inviertas, es con tus fuerzas. ¿Me está siguiendo acá alguien el día de hoy? Tenemos que poner a Jesús al centro de nuestro tiempo, al centro de nuestras relaciones, al centro de nuestras amistades, al centro de nuestro trabajo, al centro de nuestro dinero. Todo lo que decidimos y hacemos, Él tiene que ser primero en nuestras vidas. Luego dice, verso 39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a las personas. Ok, número 2, fuiste creado para servir. ¿Fuiste creado para qué? Para servir. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sabes que cuando tú sirves a tu familia estás cumpliendo tu propósito? El día de ayer Kelly está en la gira de Unidas, ¿verdad? Ya la extraño, ya regresa Kelly, por favor. Pero ayer en la cena me tocó hacerles sopa a los muchachos, ¿verdad? Ahorita solo está Sofía y Lucas. Entonces, sopa. Quiero decirte una cosa. Yo estoy cumpliendo mi propósito en la casa haciendo sopa, tanto como predicando en esta plataforma. No estoy cumpliendo más mi propósito aquí en la plataforma que ayer que le hice sopa a Sofía y a Lucas. ¿Me está escuchando alguien acá? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para servir, te creó para servir. Ay, pastor, es que yo quiero ser feliz. Aprende a servir. ¿Sabe por qué hay cristianos que al inicio estaban bien conectados, bien felices, bien metidos? Porque servían. Han pasado años y ya no sirven. No estoy juzgando a nadie, ¿no? Así de que, sí, ¿ya viste? No, tranquilo. Pero quizás has perdido el gozo porque ya dejaste de servir. Quizás has perdido tu gozo porque dejaste de hacer las cosas que hacías al principio. Y te digo una cosa, no solo es servir en la iglesia, no solo es servir en la casa, servir a tu esposa, servir a tu esposo, es servir a la gente que no quiere servir. Es servir a la gente que no te ama de vuelta. Es servir a la gente malagradecida. Porque si solo sirves a la gente que te sirve de vuelta, no es servicio. Servicio es cuando sirves a alguien que no te puede servir ni te quiere servir de vuelta y lo haces como para el Señor y no como para los hombres. Ahí está, naciste para servir. Hay que servir en la escuela, servir en el salón, servir en la casa, servir a los hijos, servir a papá y mamá. Jóvenes, ¿saben para qué nacieron? Para servir. Ayuden a sus jefes. Todos los rucos dijeron amén a eso. Cuando sacas la basura en tu casa, estás cumpliendo tu propósito. Cuando tu papá te dice, oye, limpia el jardín de las cosas de los perros. No manches, papá. Ahí no estás cumpliendo tu propósito. Cuando dices, con mucho gusto y vas y lo haces excelente, no a medias, dejas el jardín para que te acuestes ahí.
propósito. No, ya no les está gustando esta onda acá. Entonces, ¿naciste para qué? Para servir. Número 3, ahora la gran comisión. Toda la Biblia vas a encontrar estas 5 cosas. Mateo 29:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Okay, tercer propósito, fuiste creado para testificar, para hablar de Cristo, para evangelizar, para que otra gente conozca a Cristo Jesús. Ay, pastor Andrés, pero yo no sé testificar. Eso de evangelizar, no he tomado la clase todavía, ¿verdad? Eso es para unos cuantos que predican y enseñan. Ok, no, testificar, aunque lo hacemos desde diferentes trincheras y diferentes lugares y enseñamos desde diferentes posiciones que Dios nos ha puesto, todos fuimos llamados para testificar. Es tan sencillo. Es más, les pregunto, ¿cuántos de ustedes usaron un transporte público esta semana? Ok, en Ciudad de México, ¿cuántos usaron el metro? ¿Verdad? Una ciudad grande. Ok, ahora, ¿cuántos les tocó esta semana sentarse junto a alguien que apestaba? Pero así, hediondo, así, se estaba descomponiendo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Ok, va. Ok, ¿cuántos saben que cuando uno vive una experiencia tan dramáticamente inolvidable que te cambia la vida ese día, cuántos saben que esa experiencia la vas a contar? No sabes lo que me pasó hoy, no tienes idea. Y hablas, ¿por qué? Simplemente es lo que te pasó. Así de fácil. Eso es testificar, hablar de lo que te está pasando por la gracia de Dios. Entonces, cuando la gente empieza a decir, oye, te veo como que tienes más dominio propio. O sea, ya te mides tus palabras, te peleabas en cada esquina ahí, el carro estabas agarrando trancados con el de al lado. Y ahora te veo como que sereno. ¿Cómo le hiciste? Oye, te veo que estás sacando en lugar de 7, 8. Oye, ya no copiaste las notas del amigo. Están acá. Oye, ¿por qué estás diciendo más la verdad y no mentiras? ¿Qué? Es que bueno, uno tiene que madurar. La vida le da a uno muchas lecciones, ¿verdad? Y pues bueno, hay que superarse, tarde o temprano hay que superarse. ¡No! Por favor, dale el crédito a Cristo. Y por favor, dile que estás saliendo de tu relación con Él. Dile que tú no puedes hacer esto, pero Él lo está haciendo en tu vida. Él está rompiendo tus inseguridades, tus adicciones, todo lo que está mal en tu vida. Él lo está cambiando por cosas buenas. Te está ayudando. Dile, ¿sabes qué? La verdad es que me falta mucho, pero empieza a ver algunas cosas buenas porque me conecté con Cristo Jesús. Dale el crédito a Cristo Jesús. Eso es testificar. No lo hagas con arrogancia, no lo hagas con religiosidad, no lo hagas como para hacer sentir mal a nadie, ni los condenes. Simplemente di lo que Él está haciendo en tu vida. Hazlo con sinceridad, hazlo con alegría, hazlo simplemente honestamente. Punto. No hay más. Y deja que Dios haga su trabajo a través de eso. Pero testifica. Gracias a Dios, en Más Vida testificamos no solo personalmente, pero juntos estamos enviando a gente a testificar a otros países. Estamos cumpliendo esto en diferentes niveles como iglesia. Número 4, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 4, fuiste creado para pertenecer. ¿Para qué fuiste creado? Para pertenecer. ¿Por qué estoy usando la palabra pertenecer, aunque se pueden usar otras palabras, cuando Jesús habla de bautizar? Porque si lees Hechos capítulo 2, que es el primer bautismo en agua ya en el nombre de Jesús. Con Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. En Cristo ya fue un bautismo para integrarte a la fe cristiana. Hay que entender eso. Pero el primer bautismo en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el primer bautismo en la iglesia, se dice, fueron bautizados aquel día y añadidos a la iglesia. Lee el capítulo 2. Añadidos a la iglesia 3,000 personas. ¿Qué significa esto? Que el bautismo en agua para el cristiano es mucho más que un rito religioso. Es más, no es un rito religioso.
son dos cosas. Número uno, es mi identificación pública con mi fe en Cristo Jesús. Que así como Él murió y resucitó, yo también entro a las aguas a dejar una vida antes de Cristo y a resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. Es un símbolo público, visible de una fe interna en mi vida. Pero segunda cosa es que no solo me estoy identificando con Cristo, me estoy identificando con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Fuiste creado para pertenecer a una familia local. Ay, pastor, es que no encuentro ninguna iglesia perfecta, porque no la hay. Como tampoco ninguna familia perfecta hay. Pero quiero decirte una cosa, tu potencial está totalmente conectado al hecho de pertenecer a una familia espiritual. Conéctate a una iglesia local, es tan importante eso. Y luego dice, y enséñenles, verso 20, que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles todas las cosas. Ok, número 5, fuiste creado para ser un discípulo de Cristo Jesús. Para ser discípulos, evangelizar, testificar, pero también yo fui creado para madurar, para aprender, para enseñar a otros y aprender yo a madurar, a ser como Cristo Jesús. Volté con alguien como si supiera lo que está diciendo y dígale, fuiste creado para madurar. Dígaselo por favor, fuiste creado para madurar, para ser discipulado. ¿Qué significa esto? Que no estás en la iglesia, no existes para estar cómodo, sino para madurar conforme a la persona de Cristo Jesús, para ser un discípulo. Es que pastor, es que a mí no me gusta que me hablen de ciertas cosas. Cuando empiezan a hablar eso de que uno tiene que, ¿verdad? Perdonar. No, yo ahí sí ya como que no me gustó. Cuando se enseña algo que a ti no te gusta, que está en la palabra de Dios, es porque hay un área de inmadurez que Dios quiere discipular en tu vida. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo acá? Es que, mire, me gusta todo, pero cuando hablan de las ofrendas, ahí sí no me gusta. Muestra entonces que es un área de inmadurez que Dios quiere discipular en tu vida. Porque si voy a ser como Cristo, no puedo escoger qué cosas sí, qué cosas no ser como Cristo. Tengo que ser discipulado en cada área de mi vida. Si no te gusta que toquen el área, a mí me gusta todo, pero no me gusta que me hablen de mi sexualidad. Mi sexualidad es mi sexualidad y no se metan. Está bien, yo no me voy a meter con tu sexualidad, pero Jesús sí. Te va a hablar de cosas como pornografía, como adulterio, como coqueteo inapropiado, como un montón de cosas. Es que, pues, o sea, sí, es mi cuerpo y hago lo que quiero. Sí, pero cuando estás conectado a Cristo, ya no es tu cuerpo, eres parte de la vid que es Cristo Jesús. Y si Él te va a discipular y madurar, va a tratar con tu sexualidad, con tus finanzas, con tus amistades, con tus actitudes. Eso significa madurar. Y Dios no solo usa la predicación del domingo para madurarte o discipularte. Va a usar los grupos pequeños en la iglesia, va a usar a tus papás, va a usar a tus hijos, va a usar a tu esposa, va a usar complicaciones, dificultades de la vida para ser discipulado. ¿Estamos acá? Ahora, ese es tu propósito. Pero explíqueme, pastor, ¿cómo le hago? Ok, le voy a dar un ejemplo acá. ¿Están bien acá? ¿Les está ayudando esto el día de hoy o no? Ok. Yo quiero aterrizar este mensaje lo más claro posible. Va. Entonces, hablemos de estudiantes solteros. ¿Hay acá algún estudiante soltero? Pero con ganas, no tenga pena. Ya muchos quisieran estar otra vez como tú estás ahorita. O sea, ¿cómo le hago para cumplir mi propósito de estudiante soltero cuando la mayoría de estudiantes solteros lo único que dicen es, ya quiero cumplir mi propósito? Porque piensan que cumplir propósito para ellos es cumplir el sueño de casarme, de tener hijos, o bien de una profesión, de una carrera, de un esto, de un el otro, de mi empresa. Ya quiero terminar esta etapa de mi vida para cumplir mi propósito. ¿Sí? Ok, te voy a explicar cómo funciona esto para los estudiantes solteros. Muy bien. Cuando yo estaba estudiando la carrera pastoral,
mis últimos semestres me tocó estudiar, trabajar 3 diferentes trabajos. Trabajar en una fábrica en la semana, en fin de semana trabajaba en una juguetería en las mañanas y en las noches tenía el turno de las noches en un restaurante, era mesero. Trabajaba de 8 de la noche a las 6 de la mañana y todos los fines de semana. Y, ok, número 1, mi propósito es ¿qué? Adorar, ¿no? Entonces, toda la noche. Un día me tocó una mesa tan mala onda, era un día tan frustrante, que yo literal empecé a llorar. Y ya sé. Hombre mesero llorando. Llegué atrás a un cubículo de la fuente de sodas y era como muy privadito, nadie me podía ver. Yo estaba ahí sirviendo la coca, los refrescos que la gente me había pedido, y estaba yo literal llorando y le decía a Dios: por favor, ya quiero que se acabe esta etapa de mi vida, quiero cumplir mi propósito. Me llamaste a predicar, no a estar sirviendo vasos de coca para unos borrachos. Recuerdo tan claro el Espíritu Santo que me habló tan profundo en mi vida. Me dijo: Andrés, es que tu propósito es hacer lo que yo quiero que hagas en la temporada en que estás. Y ahorita quiero que cumplas tu propósito haciendo esto, estudiando y trabajando. Este es tu propósito. Y tuve que aprender a aplicar estas 5 cosas, no después cuando me graduara, sino allí en esa temporada. Tuve que aprender a adorar a Dios, sirviendo mesas con excelencia a una bola de borrachos que no daba ni un quinto de propina. Ahí tuve que aprender a adorar a Dios. Tuve que aprender a servir, ayudando a mis maestros y a mis compañeros de escuela, sirviendo a la gente, sirviendo a mi jefe en el trabajo, sirviendo. ¿Por qué? Porque Dios me tenía que enseñar a servir siendo un mesero, siendo alguien que trabajaba en una fábrica, porque si no puedo servir allá, ¿cómo voy a servir sobre una plataforma con la actitud correcta? ¿Me está siguiendo acá, iglesia? Si no aprendo a servir allá, ¿cómo voy a servir a mis hijos? ¿Cómo voy a servir a mi esposa? Dios me estaba enseñando a servir donde yo no quería servir. Aprendí a testificar en esa etapa de mi vida. Yo quería predicar por las naciones como pastor, como misionero, pero no había aprendido ni siquiera a hablar de Cristo en mi trabajo, siendo mesero. Ese era mi propósito, aprender a testificar ahí en mi chamba, ¿sí? Número 4, pertenecer. Sabes que yo me planté en una iglesia local. Mi pastor Pablo Johansson, él era el director del instituto, él no pastoreaba una iglesia en esa etapa. Y le dije: no, es que yo acá no encuentro una iglesia que me acomode, ¿verdad? Y yo, pues, mi papá y allá Morelia, me dijo: mira, mientras estás aquí estudiando, escoge una iglesia local y plántate, porque necesitas aprender a pertenecer a un cuerpo de Cristo local. Entonces, fíjate lo que dice: encontré una iglesia local, el pastor era Bob Sorgi, y ahí aprendí. Fíjate bien lo que hice: tenía 3 trabajos y rechacé otros trabajos y agarré esos horarios feos para poder estar libre todos los domingos en la mañana y estar en mi iglesia local. Me sumé al propósito de esa iglesia local, oré por mi pastor, diezmé y ofrendé aún de estudiante en esa iglesia local. Tan fuerte me planté que hasta el día de hoy Bob Sorgi es uno de mis mentores, un gran hombre de Dios, que sin su mentoría yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque me planté en la casa del Señor. Dios trató conmigo, Dios movió mi carácter, aprendí a ser generoso, aprendí a honrar a los líderes y a los hombres y mujeres de Dios, pertenecer. Y por último, ¿verdad? Madurar. Uy, cómo tuve que y sigo teniendo que madurar. Maduré, creí que había madurado. Yo tengo 45 y estoy apenas aprendiendo a madurar. Mi punto es este: quiero que lo captes. Si lo captas, esto te va a cambiar la vida. Necesito que captes esto. Tu propósito es entonces dar fruto, ser como Jesús en cada temporada y oficio en el que te va a tocar vivir el resto de tu vida. En otras palabras, cuando soy soltero estudiante, adorar, servir, pertenecer, testificar, madurar. Cuando me caso, adorar, servir, testificar, pertenecer, madurar.
cuando tengo mi negocio propio o no tengo mi negocio, o me acaban de correr, quiero ser fotógrafo, pero estoy de taquero y estoy esperando esto, quiero ser actor. Cuando llegue a mis éxitos más grandes y por fin logré lo que quería lograr, me voy a dar cuenta que el logro era una meta, era mi profesión, pero mi propósito siempre fue adorar, servir, testificar, pertenecer y madurar conforme a Cristo Jesús. Ese es tu propósito. Y lo cumples de abuelo, de mamá, de papá, de soltero, de retirado, de trabajador. Y lo increíble va a ser esto, que si eres fiel para dar fruto en esta época de tu vida, cuando llegues a la próxima época de tu vida, vas a decir: wow, aprendí todo eso porque ahorita estoy cumpliendo mi propósito. Y creíste que ese era solo tu propósito, y luego vas a crecer un poco más y dices: wow, aprendí todo eso porque esto es lo que Dios me llamó a hacer. Y cada etapa de tu vida vas a ver un oficio, una temporada, algo en ti que estás cumpliendo para ese momento, el propósito de Dios. En cualquier profesión, en cualquier etapa de tu vida, vamos, iglesia, puedes cumplir tu propósito. Amén. Dios, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, de todo corazón, de todo corazón, que nos ayudes a conectarnos de nuevo a Cristo, a nuestro propósito. Señor, no estamos aquí solo para hacer tareas, para pegar tabiques, o para poner una empresa, o para ser guionista de televisión, o para ser contador público. Todos son oficios y muy válidos, pero estamos aquí para ser como Jesús y para que otra gente conozca a Cristo Jesús. Señor, conéctanos a ese propósito. Conéctanos a esta idea que tú nos das de dar fruto. Enséñanos qué significa esto en nuestras vidas. En este momento en mi vida, ¿qué significa dar fruto? ¿Qué significa manifestar el carácter de Cristo en esta temporada de mi vida? Ayúdame, Señor, enséñame. Pídele al Espíritu Santo: Señor, enséñame. Dile conmigo: hoy acepto mi propósito. Hoy asumo mi propósito. Hoy me conecto a Cristo Jesús. Amén. Pon tu mano sobre tu corazón. Vamos a orar una oración de fe y de salvación. Quiero que digas conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados, para perdonarme, y resucitaste para salvarme. Lléname con tu Espíritu Santo, transfórmame. A partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Creo que soy perdonado, creo que soy amado, y creo que soy bendecido, y que tengo vida eterna. Amén y amén. Muchas felicidades. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que este mensaje haya traído ánimo a tu vida y descubrir cómo dar fruto, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y realmente creo que el Señor tiene demasiadas cosas para ti, pero aprende a dar fruto aquí y ahora en tu vida, en esta temporada. Y bueno, estamos orando por ti. Si necesitas oración, por favor ve a masvida.org. Hay un botón ahí de petición de oración. También queremos agradecer mucho tu generosidad hacia este ministerio que nos permite seguir llevando la palabra de Dios a más lugares. Te bendecimos, suscríbete al canal, nos vemos pronto.